Ella confesó que los habían matado y enterrado tras asestarles una brutal paliza. Según los padres, los perseguían una secta y sus hijos tenían que resucitar. Dos niños asesinados en Godella, Valencia. Un jurado popular ha declarado culpables de asesinato a Gabriel y María, la pareja acusada de acabar con la vida de sus dos hijos en un ritual practicado en una casa de campo de Godella, en Valencia. El parricidio de Godella, ocurrido el 14 de marzo de 2019, conmocionó a toda España. Amiel, de 3 años, e Itzel, de solo 5 meses, fueron asesinados brutalmente por sus padres Gabriel y María, quienes, movidos por los delirios sectarios, creían que su sacrificio era necesario para proteger sus almas. La familia llevaba un estilo de vida alternativo, alejado de las convenciones sociales y en contacto constante con la naturaleza. Sin embargo, lo que podría parecer una elección de vida excéntrica, pronto se transformó en una espiral de paranoia y delirio, un escenario que aún guarda ecos de aquel fatídico día. Hoy nos adentramos en esta historia tragédica y visitaremos el lugar de los hechos. Hola, muy buenas. Hoy estamos en una casa abandonada donde ocurrieron unos hechos terribles. Los asesinatos fueron hechos a un niño de 3 años, Amiel, y a la niña Itzel, de apenas 6 meses. Estamos aquí en la casa abandonada, pero que en su día fue el lugar de los hechos terribles. Aquí, donde nos encontramos, es ahora ya restos, ruinas. Ya no hay nada intacto. En 2017 decidieron venir aquí a vivir, en esta casa. Una ruina que ya era un destrozo, pero lo convirtieron en su hogar. Lo que hoy son ruinas. Todavía podemos ver el sofá, donde tenían el salón y un montón de ropa infantil de niños. La abuela materna había alertado días antes de la inestabilidad de los padres y el peligro que corrían los niños. Vecinos también reportaron gritos y comportamientos extraños en la casa, pero no se actuó a tiempo para evitar la tragedia. Mirad la cantidad de ropa infantil y de cosas para niños que hay. Mirad lo que hemos encontrado. Los investigadores concluyeron que las creencias de María y Gabriel tenían un carácter sectario. Estas ideas, alimentadas por la enfermedad mental de María y las influencias conspiranoicas de Gabriel, crearon un caldo de cultivo perfecto para el brote psicótico que desembocó en la tragedia. Estos niños, Amiel y Itzel, fueron encontrados el día 14 de marzo. En 2 fosas diferentes, en 2 puntos distintos. La historia de María y Gabriel es un poco particular. Aparte de que no es muy normal matar a tus hijos. Pero fuera de eso, los niños primero fueron ahogados con una almohada mojada en la piscina. Aquí nos encontramos en la piscina donde empezaron los hechos. Según la fiscalía, María les ahogó con una almohada mojada y les hizo un baño purificador. Primero los purificaron en esta piscina, después los mataron a golpes y los enterraron al lado de esta casa en la que vivían como ocupas. ¿Por qué razón estoy hablando de un baño purificador? Porque María y Gabriel no eran las personas más normales del mundo. Tenían unas creencias muy religiosas, pero también unas creencias raras. Un par de días después del asesinato, miraron en el historial de YouTube de María, y encontraron que estuvo mirando una semana antes vídeos un poco extraños, conspiraciones, rituales, cosa que esta familia tenía muy normalizado. Durante la investigación, las autoridades encontraron en la casa huesos de animales que la pareja habría utilizado en sus rituales.
destinadas a purificar o proteger su entorno espiritual. Estamos aquí. Os voy a contar el comienzo de esta terrible historia. El 13 de marzo del 2019, una vecina encontró a María caminando por aquí, por la zona alrededor de su casa, desnuda y completamente desorientada. La vecina también vio al marido con un posible arma. Esto la alertó a la vecina y llamó a la policía. Se ve que anteriormente esta familia ya había tenido algunas veces broncas, con peleas. Cuando la policía vino a esta vivienda, encontraron a María en un bidón azul, desorientada, como intentando esconderse. ¿Esconderse de qué? La policía ya sabía que algo raro iba a pasar y preguntó por los hijos, pero María no respondió. ¿Qué decir? Por favor, ¿dónde están tus hijos? Pues él sabrá dónde están. Venga. Él sabrá. ¿O qué pasa? Ahora soy yo la mala. La policía llega a la casa y Gabriel abre la puerta antipático y con sangre en la frente. Dijo: todos están muertos. La abuela materna percibió el peligro y denunció la situación la tarde anterior, pero sus nietos murieron esa misma noche y fue un crimen brutal. El hallazgo del cuerpo de los niños se produjo 9 horas después del suceso de María en el bidón azul. Y aquí tenemos la entrada, que ahora está destrozada, pero lo que en su momento era la entrada de la casa. Y aquí se supone que ponía antes los rosales. Mirad lo que hemos encontrado. El currículum de María. Es increíble que tengamos aquí delante el currículum con la que esta mujer quería obtener trabajo y ahora está en la cárcel. Gabriel fue condenado a 50 años de prisión por el asesinato de sus 2 hijos menores de edad. María fue absuelta debido a una enfermedad mental que padecía en el momento de los hechos. Sin embargo, se le impuso una medida de internamiento en un psiquiátrico adecuado al tratamiento de su patología. Mirad lo que hemos encontrado. Esta libreta era de María y subrayaba lo que le parecía interesante. Aquí tenemos juguetes, unos pocos solo porque está el terreno y la casa llena de juguetes. Mirad aquí lo que hemos encontrado. Gabriel, de hecho, sale en una foto con una guitarra. Mirad lo que hemos encontrado. Un cartelito dibujado por un niño en inglés donde pone: lo que más me gusta de mi padre es cuando juega conmigo. Estamos aquí y hemos atravesado el bosque para ver si encontrábamos la fosa. Y efectivamente creemos haber dado con la fosa donde se enterró al niño. No se aprecia del todo bien, pero hay como un pequeño hoyo en el suelo y es el único lugar que hemos encontrado aquí que podría llegar a ser la fosa. También hemos hecho caso al mapa para mirar dónde se podría ubicar, ya que lo enterraron en forma de triángulo. El triángulo es considerado un símbolo místico en diversas culturas y religiones, asociado a la espiritualidad, la Trinidad y la conexión entre el mundo material y el espiritual. Vamos a ir ahora en búsqueda de la siguiente fosa antes de que anochezca. Estamos de camino a la otra fosa. Todavía no sabemos exactamente dónde está. De hecho, uno de los vecinos vio a María pasear por aquí hacia su casa
su casa está allí y notó que tenía las manos muy sucias. Y esto fue justo un día antes de encontrar a los niños asesinados. Aquí. Ahí es lo mismo que hemos visto antes. Hemos encontrado la fosa, la segunda fosa, donde estaba enterrado el otro niño. Y como hemos mencionado antes, el vecino vio a María con las manos manchadas, por lo que hemos pensado que es probable que ella misma ha escarbado esto con las manos y luego ha enterrado al niño, semi-enterrado, y ha puesto tierra por encima, piedras y escombros. Hemos estado antes por allí y ahí se encuentra la otra fosa, justo en línea recta. Y por ahí detrás, ahora mismo no se aprecia, está la casa donde vivían. Y juntando los 3 puntos, llegamos a hacer un triángulo perfecto. Los profesionales y expertos en criminología señalaron que el hecho de que los cuerpos de los niños fueran enterrados formando un triángulo podría tener un significado simbólico vinculado a las creencias sectarias y delirantes de los padres. Pues aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. La verdad es que ha sido un sitio muy impactante donde estar y ver dónde ha sucedido todo esto. Es verdad que la casa está completamente destruida y supongo que la gente, por su enfado de lo que hicieron, decidieron romper la casa de alguna manera, pero siguen quedando todavía un montón de cosas. Mucha ropa de niños, muchos juguetes. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos a la próxima.